Jesucristo, roca eterna. Jueces, capítulo 8, versículo 27, nos dice la palabra de Dios así. Y Gedeón hizo de ellos un éfod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese éfod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Amén. Y los versículos del 34 al 35 dicen: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Amén. Alabado sea Dios. Entramos en la fase culminante y posterior caída de Gedeón. Los capítulos 7 y 8 presentan una de las lecciones más drásticas sobre la dependencia divina y los peligros del éxito mal gestionado. Amén. Josué, capítulo 7. La estrategia de la reducción. Muchos teólogos y estudiosos bíblicos consideran este capítulo como la cima o el epítome de la teología cristiana debido a su profundidad doctrinal. El filtro divino, versículos del 2 al 8. Dios le comunica a Gedeón una premisa peligrosa para la lógica militar. El pueblo que está contigo es mucho más para que yo entregue a los madianitas en sus manos. Versículo 2. El objetivo no es la eficiencia, sino evitar la autoglorificación de Israel. Amén. La prueba del agua, versículos del 5 al 7. De 32,000 hombres quedan solo 300. Exegéticamente, la distinción entre los que lamen el agua y los que se arrodillan ha sido debatida. La interpretación más sólida es que Dios eligió el pueblo más pequeño y por ende es el más dependiente de él, para que la victoria fuera incuestionablemente suya. Amén, a su nombre gloria. Los versículos del 9 al 12 marcan el momento de transición crítica entre la preparación de Gedeón y el inicio del ataque. Es el punto donde el miedo humano se encuentra con la confirmación divina definitiva. Amén. El sueño del pan de cebada, versículos del 13 al 15. Gedeón escucha a un enemigo contar un sueño sobre un pan de cebada que derriba una tienda. El pan de cebada era un alimento de los pobres, simbolizando a un Israel empobrecido y a un Gedeón insignificante. Al escuchar esto, Gedeón finalmente adora, versículo 15, lo que indica que su seguridad ahora reside en el poder de Dios y no en su propio ejército. Amén. Armas no convencionales, versículos del 16 al 22. La táctica consiste en 3 elementos: trompetas, cántaros vacíos y antorchas. El estruendo de los cántaros rotos y el grito por la espada de Jehová y de Gedeón, versículo 20, generaron un colapso psicológico en el campamento madianita. El uso de antorchas ocultas que aparecen de repente simulaba un ejército mucho más numeroso, provocando que los madianitas se mataran entre sí en medio de la confusión. Amén. Jueces capítulo 8. La ambigüedad del triunfo. Si el capítulo 7 es la cumbre de la fe, el capítulo 8 es el inicio del descenso ético de Gedeón. Amén. El conflicto interno con Efraín. Jueces capítulo 8, versículos del 1 al 3. La tribu de Efraín reclama no haber sido llamada al inicio. Gedeón responde con diplomacia. ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Mostrando una humildad sabia para evitar una guerra civil entre hermanos. La persecución y la venganza. Versículos del 4 al 21. A diferencia de la liberación milagrosa del capítulo anterior, aquí vemos una guerra más humana y sangrienta. Gedeón persigue a los reyes Seba y Salmuna. Amén.
Gedeón castiga severamente a estas ciudades israelitas, Sucot y Peniel, por negarles pan a su ejército. Este nivel de violencia contra sus propios hermanos indican una transición de libertador de Dios a caudillo personal. Gedeón mata a los reyes no solo por mandato divino, sino por venganza personal, porque ellos habían matado a sus hermanos en Tabor, según el versículo 18 y 19. El éfod, la trampa de la victoria, versículos 22 al 27. El pueblo ofrece a Gedeón establecer una monarquía dinástica. Sé nuestro Señor tú y tu hijo. Gedeón responde correctamente a esa proposición. Jehová señoreará sobre vosotros. Versículo 23. La contradicción. Inmediatamente después pide el oro del botín y fabrica un éfod, una vestidura sacerdotal. Vamos a hacer un análisis exegético. El tema es tajante, y todo Israel se prostituyó tras de él en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Versículo 27. Gedeón rechazó el título del rey, pero actuó como un centro de culto independiente, desviando la atención de los israelitas del tabernáculo hacia su propia posesión. Bendito sea Dios. El final de una era. Versículos 33 al 35. Apenas muere Gedeón, Israel vuelve a Baal-Berit. En los versículos finales resalta la fragilidad de un liderazgo que no logra institucionalizar la fe, dejando al pueblo en un vacío espiritual tras la muerte del caudillo. Nos dice Jueces capítulo 8, versículos del 34 al 35, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Amén. A su nombre, gloria. Concluimos. Del triunfo de la fe a la fragilidad del líder. El análisis de los capítulos 7 y 8 de Jueces nos ofrece una transición profunda desde la dependencia absoluta en Dios hasta los peligros de la gloria humana. Estos capítulos presentan el arco completo de la historia de Gedeón, dejando lecciones espirituales imperecederas. Primero, la victoria por reducción. Capítulo 7. Dios reduce el ejército a 300 hombres para demostrar que la salvación no depende del número de soldados ni de la grandeza de su fuerza, sino del gran poder de Dios. Amén. Las trompetas, cántaros y antorchas simbolizan que la victoria llega cuando el vaso de barro, el hombre, se rompe para que la luz divina brille a su máximo esplendor. Alabado sea el nombre del Señor. Y segundo, la persecución y el desvío, capítulo 8. Tras la victoria, vemos una faceta más humana y sombría de Gedeón. Aunque rechaza ser rey, actúa con una autoridad punitiva contra sus hermanos y cae en la trampa del éxito al construir un éfod de oro. Este objeto, que comenzó como un recordatorio de la victoria, terminó convirtiéndose en un ídolo para Israel, demostrando que un buen comienzo no garantiza un final fiel. Si el corazón se desvía del único centro de adoración, quien es el único Dios vivo y verdadero, el Altísimo, a su nombre gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te adoramos y te damos gracias por tu palabra que nos confronta y nos consuela. Al meditar en estos capítulos logramos entender que las victorias en nuestras vidas son solo tuyas, Señor, y no nuestras. Rompe nuestros cántaros de orgullo para que la luz de Cristo pueda brillar en medio nuestro. Que no fabriquemos efod de gloria personal con las bendiciones que nos da, sino a mantener nuestra mirada fija solo en ti, Señor. Que nuestra paz sea siempre
tu presencia y que al final de nuestra jornada podamos decir que tú fuiste nuestro único y suficiente Rey. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.